no tenía ni idea de qué era la fe en ese momento. Eh, Algo inexistente, porque aparte es justo en ese proceso donde yo estoy peleada con Dios, porque el Dios que yo conozco pues no me ha ayudado en nada. Había tenido una relación de 10 años con una persona alcohólica sin saber qué era el alcoholismo. Alguien que me acompañaba en ese momento me decía, en este momento eres primero tú, después tú y al último tú, porque si no es en este momento así, no vas a poder tomar decisiones nunca. Lloro con otras mujeres cuando dicen, ya no quiero estar. Lloro cuando veo que no hay sentido y que dices en algún momento sí, sí lo hay. Todos buscamos un espacio donde las heridas se convierten en alas y los tropiezos en impulso, donde hablar sin filtros y con el corazón en la mano es bien visto, donde no debe ser perfecto, simplemente ser real, en donde celebremos las historias que nacen en la adversidad y florecen por la esperanza, donde los que han caído, llorado, dudado, encuentren eco, pero sobre todo para los que siguen buscando su sueño con todo y miedo. Bienvenidos a Se Buscan Sueños, donde encontrarás un refugio para soñadores incansables, luchadores silenciosos y almas valientes. Los que ayudan a otros a brillar lo han entendido todo. Yo soy tu amiga Fabiola Bautista y esto es Se Buscan Sueños. Por favor, suscríbete, sigue atento de esta segunda temporada y encuéntrate con muchos sueños para compartir en esta temporada. Pues el día de hoy tenemos un tema bastante especial, hablar de cómo compartir, de cómo reparar sueños rotos, el sueño de compartir esperanza y de compartir servicio, con una gran invitada. Ella es Lidia Ortiz. Pues bueno, tiene estudios en psicopedagogía, pues en atención especial a primeras infancias, en procesos de atención a comunidades terapéuticas y de desarrollo humano. Más de 20 años de experiencia en capacitación y desarrollo y formación de equipos, pero también se ha estado enfocando en el acompañamiento de personas con conductas, en este caso de adicciones, de sustancias, así como el trabajo pues en sus familias, centrada en una perspectiva de empatía y sobre todo con la dignidad humana. También participa en la construcción de diferentes modelos integrales y actualmente está pues ahí con esta innovación en un modelo integral como refugio, un gran comienzo de vida. Lidia, muchas gracias, bienvenida a Se Buscan Sueños. Pues dije una biografía resumida, una pequeña semblanza, pero cuéntanos, ¿qué más? ¿Quién es Lidia Ortiz? Muchas gracias, Fabi, por la invitación, por este espacio. Es algo que valoro mucho y que voy a atesorar. ¿Quién es Lidia Ortiz? Cuando escucho esa pregunta, ¿quién es Lidia Ortiz? Siempre encuentro algo diferente a raíz del tiempo. Lidia Ortiz es una mujer que ha tenido que buscar el cómo cumplir esos sueños que en algún momento se han ido rompiendo. Yo nací en el estado de Guerrero, me siento muy orgullosa de ser guerrerense. Claro. Mis papás nacieron allá. Soy hija de dos grandes seres humanos que en algún momento decidieron emigrar a la Ciudad de México a buscar un sueño. Esa historia justo de sueños, ¿no? Sí, a buscar ese sueño de vivir diferente. Nací allá, pero realmente siempre he vivido aquí. Y he estado en ese camino de buscar quién es Lidia. A veces para mí decir quién es Lidia, digo, aún todavía no la acabo de descubrir. Pero bueno, soy esa mujer que ha ido caminando desde muy chica con esos tropiezos y buscando respuestas, siempre haciéndome esa pregunta de ¿y después de esto qué sigue? ¿Hay más? Lidia, pues hemos compartido en talleres, en estos espacios donde a veces uno se confronta con su propia historia y con las historias complejas de otras personas, con sueños rotos, con situaciones adversas.
¿Cómo ha sido encontrar tu sueño y tu camino en medio de estas historias, pues que también involucran mucho servicio y acompañamiento? Híjole, Fabi, eso es algo muy, muy importante porque en este camino de acompañar a otras mujeres en sus sueños, me he encontrado en cada una, pero he encontrado a la Lidia niña que soñaba con ser maestra, a la niña adolescente que en ese momento de buscar una oportunidad de vida o en la búsqueda del amor, que también Sí. se tomó decisiones. Fíjate, iba a decir se tropezó, pero todos lo vamos haciendo, pero tomar esa decisión que me llevó a ser mamá adolescente. Yo soy mamá adolescente en la búsqueda de ese amor perdido, de ese príncipe azul. También me he encontrado con muchas de ellas y en el camino de ir creciendo, de ir buscando otras cosas. Entonces, cuando yo escucho a una mujer, sus sueños, sus momentos rotos, me voy encontrando ahí porque si digo, híjole, yo soy ella en ese momento. Claro, nos vamos encontrando en estas historias. Y de estas historias, de estas imágenes, de estos momentos adversos que las personas te comparten cuando tú haces estos talleres y este servicio, ¿cuál ha sido ese momento en donde Lidia recuerda una imagen como si fuera una fotografía, como una película, en donde se le rompió su sueño? Justo en ese momento te decía de ser mamá adolescente, de tener 15 años y tener un bebé en las manos, donde dices, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Para dónde le doy? Pero yo creo que es un poco antes. Eh, siempre les comparto que tenía 14 años cuando yo estaba embarazada. En ese momento, por las circunstancias, por la situación de la familia, porque aparte vengo de una familia muy tradicional, donde una situación así se considera un fracaso. Y ahora tienes que entrarle a todo lo que corresponde y convertirme en una adulta en ese momento, o sea, de una adolescente de 14 años embarazada y convertirme en una adulta, A tomar a tomar decisiones, decisiones, a ir a trabajar, entrar a trabajar. Yo trabajé a esa edad en una empacadora de azúcar, pero aparte encontrarte con el estigma social. O sea, ¿cómo? A los 14, a tu edad, embarazada, pues, ¿qué estabas pensando? se truncó la vida, se Ya, partieron sus tiraste sueños. todo tu futuro a la basura, fracasaste, podías haberlo hecho diferente y con el tiempo ir sabiendo que no, que siempre se puede retomar el camino, pero claro que fue una situación, esa situación marcó mi vida. Entonces hoy cuando veo a una adolescente embarazada y me llena de nostalgia porque sí sé lo que puede estar atravesando, lo que puede estar pensando, incluso yo cuando hago mis recuerdos de ese momento o veo esa situación y me lleva al recuerdo, es como verme en esos momentos donde es perdida, o sea, no sé qué pensaba, no sé qué sentía, pero eso me llevó a los 15 años, ya Sí, con en un una bebé, inercia. ya tenía yo gastritis, ¿no? Porque es el acumulo de emociones que no sabes expresar, que no sabes cómo se llaman o que las dices, o incluso que el estigma social, y que hablo de lo social hablando de la primera familia, de la primera sociedad que es la familia, que te lleva ya no tienes derecho ni siquiera a quejarte. Entonces Sí. cuando veo a las niñas y digo, claro que sé lo que sigue. Sí, qué complejo. Esta experiencia pues te transformó completamente, ¿no? Sí, fue el parteaguas de todo lo que sucede después. Y de ahí, ¿cómo transformas esta experiencia? Pues también en un motivo, porque por supuesto que todas y en la edad que tengamos, la maternidad nos confronta, nos transforma y no solo nace nuestro hijo, sino también nace una mamá. ¿Cómo retomas desde esta
pues nueva Lidia, mamá, con estas responsabilidades, cómo retomas el camino a tus sueños? Es muy complicado, Fabi, porque en ese momento yo ni siquiera había terminado la secundaria. Yo tenía en mi mente, y es algo que siempre he tenido, es tengo que estudiar. O sea, yo quiero estudiar. Y no sabía cómo, y tener un bebé, y no saber qué hacer con un bebé. No sabes qué hacer con un bebé a esa edad. O sea, sabes que necesita leche, pañales, pero no más la responsabilidad emocional y, y mi mamá en ese momento pues tomó ese papel de mamá, pero ya está como todo roto. Dices, ¿qué hago? Aquí no, la gente dice lo que debes de Y hacer. en esta búsqueda del amor, además, también, digo, no nos has contado de esto, pero al final, pues, es una ilusión, es como buscar, como dices tú, al príncipe azul que te acompañe en este proceso. Sí, Fabi, fíjate que digo siempre que Disney y Televisa me tiene que pensionar porque justo empieza todo ahí, en ese sueño del príncipe azul Que te rescata, que me que... rescata, eso que vemos porque en realidad esa es la fantasía, ¿no? Que llegue el príncipe azul en su caballo blanco y te rescate y el vivieron felices para siempre. Y justo en ese trayecto conozco al papá de mi hijo que él estaba buscando, yo digo que una familia porque recuerdo que en las conversaciones dijo, ¿cómo me gustaría llegar a mi casa y que hubiera comida hecha, caliente, mi ropa limpia? Y él venía de, de ser huérfano muy chico, a los 6 años, entonces su necesidad era una familia, tener una mamá y tal vez un papá y no esa responsabilidad de un hijo. De sostener, de Sí, cuidar, de de cuidar, acompañar. pero como la fantasía de la familia que nos venden es esa, entonces no hay un papá y una mamá, pero voy a ser papá, pero ya cuando está la responsabilidad, pues dice, pues muchas gracias, no era lo que yo estaba buscando, con permiso, me voy, Vámonos. y Lidia se queda justo en esa parte de, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué, ¿Y qué hago con este bebé? O sea, ¿qué sucede? Entonces, ese paquete que te vende eh, la fantasía, la televisión, pues ahí se rompe. Y en estos estigmas sociales que además te hacen sentir culpa, que no estás haciendo las cosas correctamente, en donde los sueños de la telenovela no se están cumpliendo, ¿no? Sí, por supuesto, de la telenovela y de la crianza de la que vengo, porque te decía, mis papás vienen de provincia, del estado de Guerrero, donde hay algo muy importante, ¿no? Como lo que conocemos la virginidad. Claro. Y una adolescente a esa edad, ya con un embarazo, pues ya está como todo perdido prácticamente. Y empieza esa lucha de no puede estar todo perdido, pero ¿qué hago? ¿Para dónde le doy? Y justo continúa esa parte porque se genera ese vacío. Hoy lo sé, antes no lo sabía, ese vacío de entonces no soy suficiente para que alguien se quede. Qué Y, complejo. y empezar a buscar ese príncipe azul en otras caras, ¿no? Y en esos sueños en donde tus elecciones de vida al final van llevándote en ese camino. ¿Y cómo encuentras el propósito, Lidia, después de esta adversidad de la maternidad, de decir sí puedo seguir estudiando, de decir sí voy a demostrar, sobre todo a ti misma, tal vez a tu familia, en ese sentido de decir ya todo está perdido? No, ¿de dónde retomas esa experiencia transformadora para seguir adelante? Es complicado porque no sucede de inmediato, o sea, pasa mucho tiempo, te decía, empezar a buscar quién llene ese hueco, ese espacio en otras caras. Me caso con otra persona, unos años y después no es lo que quiero porque yo decía, no, esto no es lo que yo quiero. Y después viene otra relación
Pero en ese lapso yo terminé primero la secundaria, porque eso lo tenía bien claro. Lo he tenido súper claro. Sí. Tengo que terminar la secundaria. Mi mamá me llevó a Quiero Linea. estudiar, ¿no? Eso Quiero lo tienes estudiar. claridad. Mi mamá me llevó a Linea, terminé la secundaria. Pasó tiempo, porque también viene esta parte del trabajo. O sea, tienes que generar. Y vienen otras aspiraciones, como, me gustaría tener esto, me gustaría tener un coche. Entonces pasa más tiempo, empiezo a trabajar y a tener un recurso económico ya un poco mejor. Después de haberme vuelto a casar y separarme, y digo, a trabajar. Y empiezo a cubrir como necesidades materiales y regreso a la escuela para la preparatoria justo cuando en mi trabajo dicen, o sea, sí, pero resulta que ya para este puesto necesitan tener por lo menos la preparatoria. Y digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya había iniciado la preparatoria abierta. ¿Recuerdas? No sé si exista todavía el sistema de preparatoria abierta donde estudias de manera autónoma y presentas tus exámenes. Uh-huh. Y así ya llevaba yo como la mitad, pero justo decían, pero ya urge porque si no se van a quedar sin trabajo. En eso llega esta opción de en un solo examen y dije, pues a ver cómo me va. Y lo pasé y bueno, terminó la preparatoria, pero sí ya había presentado como más o menos la mitad de exámenes. Y ahí surge como esa necesidad de, híjole, tienes que retomar ese sueño. Y seguir estudiando y además es lo que te puede abrir la llave a continuar en un mejor empleo. Exacto, ahí justo es donde, o sea, no puedes perder de vista esto porque es lo que te abre para algo distinto. Yo estaba bien segura al inicio que no quería trabajar toda mi vida en una fábrica, en una empacadora de azúcar. Yo decía, no, debe de haber algo más. ¿Qué me ha movido en esta parte del avance, del camino de la evolución? Es esa pregunta. O sea, sí está padre, pero ¿qué más hay? ¿Qué sigue? Entonces termino la preparatoria, pero sigo trabajando y empiezo a construir otra relación con otra persona y ahí es donde me encuentro con esta primera ocasión de ver el alcoholismo más de frente, ¿no? Con una persona alcohólica, pero sin tener yo conocimiento de qué es el alcohol. Eso que conocemos, pues solamente le gusta tomarse sus cervezas de vez en cuando, pero se empieza a despertar más ese conflicto de, entonces no soy suficiente para que haga algo diferente para mí. O que alguien deje ese proceso. O que alguien deje ese proceso. Sí, por mí. Qué importante y un poco estas experiencias que tú has tenido, esta brújula de no perder tu camino, está muy vinculado a lo que tú decides estudiar, a este acompañamiento, pero para ti, ¿qué papel ha jugado, pues, la fe, la comunidad, la espiritualidad, el seguir adelante para encontrar desde esta visión, como tú comentas, de una enfermedad, irte ahora a un proceso de la comunidad? Porque efectivamente tú lo estás viviendo, pero ¿cómo haces para este servicio a los demás? Pasa todavía mucho tiempo, Fabi, para llegar a este camino de la ayuda mutua. Todavía ahí pasa mucho tiempo. Mencionabas la fe. No tenía ni idea de qué era la fe en ese momento. Algo inexistente, porque aparte es justo en ese proceso donde yo estoy peleada con Dios, porque el Dios que yo conozco, pues no me ha ayudado en nada, ¿no? Claro. Viene, pídele a Dios, y yo, ¿cómo le voy a pedir a alguien que me ha dejado que me ha dejado a la deriva, que si acaso existe, pues, si existiera, para empezar, no estaría yo viviendo lo que estoy viviendo, porque para mí en ese momento pues era un caos. Claro, encontrar los culpables, encontrar las respuestas y encontrar, como tú dices, donde dices, pues no. Sí, entonces hablar de fe en ese momento, pues es algo imposible, inexistente. Sí, con la creencia de que todo lo que pudiera lograr es lo que yo pudiera hacer. No hay nadie en el más allá ni en el más acá que me pudiera ayudar, que no sea algo que yo vea. Que tú tenías que seguir adelante por ti misma. Sí,
por mí y equivocándome y tropezándome ante los ojos de los demás. Porque eso es lo que sucede cuando vivimos en un mundo tan estigmante, pero empezando por la familia. El estigma que más daña es justo el de la familia. ¿Y la comunidad? Y se amplía a la comunidad. Yo recuerdo a una tía de Estado Guerrero, que todavía vive, que tiene una frase, ¿no? De, uy, esa mujer no sirve para nada, porque la crianza ya es de que tienes que saber lavar, planchar, moler en el metate, hacer tortillas a mano, cosas así. Y justo esas conversaciones que se daban entre las tías que escuchas, fueron las que me llevaron a creer que no iba a ser elegida, a no ser elegida por alguien, porque ella no servía para nada. Entonces, Qué fuerte, creer ¿no? en qué, o creer en quién en ese momento. Y justo es lo que me encuentro hoy cuando escucho a una joven o cuando veo a una joven en esa situación y le dicen, es que ten fe. Y yo digo, pues ¿en quién va a creer si está en esta situación y el Dios que conocemos muchas veces? Porque yo sí crecí así, siéntate o te vas a caer. En el Siéntate o te vas castigo. a caer. Y te caes y ya ves, Dios te castigó por no obedecer. Y entonces todo lo que te va pasando es un castigo de Dios por no obedecer. Y hoy ver a las jóvenes y decirles, no te preocupes, en este momento no necesitas creer en nada, ¿no? Ya vendrá con el tiempo, porque si no sería imponer algo que va a contradecir lo que pueda haber. Y creer en ti, Lidia. ¿Cómo sigues adelante después de estos procesos? ¿Dónde descubres esa fuerza en ti para seguir persiguiendo por intuición tal vez este sueño o este camino? Con el tiempo. Te platicaba que había tenido una relación de 10 años con una persona alcohólica sin saber qué era el alcoholismo. Y tiempo después, mi hijo empieza en este camino del consumo y entonces en ese momento pues era lo que me faltaba, ¿no? Para completar el cuadro de todas mis desgracias. Y en ese momento empieza algo muy distinto. Ahí, tengo que saber qué está sucediendo y empezar a buscar. Y llego al programa de ayuda mutua, donde me encuentro con otras personas viviendo la misma situación que yo. Tu historia se entrelaza con tu formación, con este camino. ¿Cómo encontraste ahora que nos comentas y agradecerte pues que estés abriendo toda esta historia? Porque al final tú ahora trabajas también en este apoyo a familias, en comunidades terapéuticas, pero llegaste por tu propia historia, por esta búsqueda de cómo pues salvar de alguna manera a tu hijo. Decir salvar es algo que no existe, ¿no? Pero yo en ese lapso estudio atención a primeras infancias, atención al desarrollo en primeras infancias, pero ya en ese camino digo, híjole, creo que como que el sueño de ser maestra no estaba tan padre. Estuve un tiempo en un CENDI y dije, no, como que esto no es lo mío. Y me regresé a hacer lo que ya había hecho por mucho tiempo, que es supervisión y capacitación de personal en tiendas de autoservicio. Ahí me desarrollé, pero además la economía. Claro, necesitabas buscar Sí, formas en porque sí donde... sabía cuánto podía generar ahí y que en el CENDI, híjole, no estaba tan padre y me movió en ese momento más la necesidad que el sueño. Uh-huh. Y decido irme. Después sucede lo de mi hijo y empiezo a buscar. Yo ahí todavía no tenía la licenciatura en psicopedagogía, pero ya tenía las bases por la atención a primeras infancias, ya sabía que sucedía un poquito y fue como que la vida te dice, tienes que poner en práctica eso que estás aprendiendo o eso que ya llevas aprendido. Llego a la ayuda mutua buscando ayuda, buscando justo la receta que no existe, de necesito que me digan qué tengo que hacer
para que mi vida regrese a la normalidad. Y descubrir que esa normalidad no existe ha sido uno de los golpes más duros. Ya en este camino de conocer qué es una sustancia, por qué alguien empieza el consumo de sustancias, en qué momento, cómo nos rompemos, porque ni siquiera tenía yo claro que todo lo que había pasado en la adolescencia era parte de estar rota y que lo que estaba sucediendo en ese momento era también consecuencia de esas decisiones que habían sucedido en la adolescencia y que no estamos capacitados a esa edad para decidir algo como voy a formar una familia. Sí. Y que para eso deben de estar los adultos que digan a esa edad, a ver, no, espérate, no es así, ¿no? Tú no puedes tomar esa decisión y que hoy sigue pasando y pareciera que debería de ser menos o menos frecuente, pero sin embargo sigue en aumento el embarazo adolescente, solo que hoy se disfraza más con otras cosas. Claro, como tú dices, buscarnos en esas heridas. Y yo cuando hacía tu presentación y planteaba hacerte la invitación en este espacio de soñadores, justo es de este proceso que tú nos estás comentando. ¿Cómo pasas de esa obscuridad, de esa búsqueda de respuestas, de ese enojo hasta de tu propio proceso, a intentar compartir este proceso de acompañamiento, de esperanza, de empatía, desde tus propias circunstancias? En la búsqueda yo creo que ese es uno de los momentos más oscuros de mi proceso, el no saber y que alguien te diga, es que ahí está la puerta y no la ves. Entonces, empezar a conocer qué estaba pasando, tratar de entender qué estaba pasando y en ese camino alguien me decía, tienes que aprender cómo piensa una persona con consumo de sustancia, un adicto, y empezar a escuchar hasta dónde podía llegar la situación, pero que la raíz está en una familia. La familia puede ser el punto de consumo o puede ser el centro de rehabilitación, que es lo más importante. Y entender que todo lo que estaba sucediendo, te decía, empezaba ahí y encontrarme. Y entonces ahora, aparte vas haciendo pares, porque te encuentras con otra mamá que está en la misma situación, porque resulta que en el trabajo hay alguien que tú no sabías que estaba viviendo lo mismo. Y justo en el trabajo, en mi trabajo, empezaba a ver, mira, ella está viviendo lo mismo. Como cuando de repente, ¿cuál es tu color favorito? Morado, y empiezas a voltear y ves el morado Todo en por todos todos lados. lados. Sí, Pero sí, también lo sí. doloroso, Sí. ¿no? Alguien está viviendo un duelo por alguna situación y de repente empieza a ver muchas personas en duelo. Así justo, yo empecé a ver muchas mamás en la misma situación. Y la pregunta es, sí, pero ¿qué más hay? ¿Qué hay que hacer? He encontrado mamás que dicen, pues es su problema y en la total negación, que le haga como pueda, no lo sé, y dices, a ver, no. Pero te tienes que empezar a formar esa parte fuerte de ti, de decisiones, de eso que nunca has sabido hacer y que alguien te va acompañando, pero que también es duro porque la familia te lo cuestiona. ¿En qué momento te volviste tan cruel? ¿No? Sí. ¿En qué momento te volviste tan dura? ¿Cómo es posible que le hables así? ¿Que no ves que está sufriendo? Y que en ese momento pues no hay otra opción, o sea, más que hacerlo y dejarte acompañar. Y justo en este proceso alguien me decía, alguien que me acompañaba en ese momento me decía, en este momento eres primero tú, después tú y al último tú, porque si no es en este momento así, no vas a poder tomar decisiones nunca. Es parte de la pregunta que yo quería hacerte. ¿Cómo conectas tus deseos? ¿Cómo conectas hasta tus necesidades y tus sueños en medio de este dolor y de esta crisis? En ese momento no veía los sueños, solo mi sueño o mi fantasía, que es algo muy distinto, era necesito salir de aquí para regresar a hacer lo que era, trabajar, ganar bien, comprarme lo que me quiera comprar Tu y normalidad. mi normalidad,
¿no? Esa normalidad tan anormal que existe. Pero ahí viene la de recuerda que tienes que seguir aprendiendo. Y justo en ese proceso yo inicio ya la licenciatura en psicopedagogía. Entonces es este proceso el que me regala esa gran oportunidad de ese sueño de quieres ser maestra de niña, pero solo que hoy vas a acompañar en el aprendizaje a otras personas, a las mujeres adolescentes embarazadas, a las que están buscando el príncipe azul de una fantasía. Que nos han vendido como Disney. A las personas en problemas de consumo de sustancias y conductas adictivas, que las adicciones no se quedan solamente en alcohol, en las drogas químicas que conocemos, sino que voy descubriendo que el catálogo de adicciones es muy amplio, entre ellas la adicción al amor, que justamente platicábamos sobre la adicción al amor, que existe este libro de mujeres que aman demasiado, demasiado mal, por cierto, desde una fantasía, y que si fuera amor, pues no tendría todas las características de una adicción. Pero para eso primero descubrirme a mí. Ok, no soy adicta al alcohol, no soy adicta a una sustancia química, pero tengo otro catálogo muy amplio de adicciones que se fue desarrollando justo cuando se desarrolla este vacío de por qué no soy suficiente. Qué complejo y qué valiente, Lidia, mirarte a ti misma, porque creo que de esto que nos estás compartiendo, de estas otras mujeres, de los espacios en donde nos ha tocado estar, no solo con jóvenes, con esta inercia que dices tú de ver Violeta por todos lados, cómo esta crisis tal vez de cuidados propios y colectivos nos alejan de nuestros sueños, ¿no? ¿Crees? Justamente todo eso que se va construyendo a lo largo o corto de la vida según cada quien, porque todos los casos somos totalmente distintos, que va rompiendo esa parte y que dices, no hay, y luego en dónde lo recupero, de qué manera, cómo le encuentro propósito a esto, porque claro que en ese trayecto de no encontrarle propósito a la vida, en algún momento dije, yo ya no quiero vivir. O sea, yo ya no quiero estar así. Y recuerdo mucho que en ese momento estaba parada sobre un puente, sobre Zaragoza, y dije, es que yo ya no quiero vivir, ¿no? Y me detiene, dije, ¿me aviento o no me aviento? Esa es otra parte de ese proceso. Dices, no es que descubrir, no es que no quiera vivir, es que no quiero vivir como estoy viviendo. Y para eso entra la parte donde tienes que ser egoísta, muy criticado por nuestro entorno familiar, porque tienes que empezar a aislar para recuperar de esa crisis ese sueño y encontrarle un propósito. Entonces hoy lloro con otras mujeres cuando dicen ya no quiero estar, lloro cuando veo que no hay sentido y que dices en algún momento sí lo hay, pero nos hemos encontrado. Sí, claro. Ahí, y efectivamente, escuchar hablar a otras mujeres de decir, hay un día y una hora en la que se nos partió la vida y se nos acabaron los sueños, es muy complejo, Lidia, pero créeme que eres un gran ejemplo y admiro esa valentía y esa fortaleza, y yo te diría que no es egoísmo, que también es cuidado, y nos han enseñado que de pronto ese cuidado tiene que ser egoísmo, ¿no? Y no, también es ese cuidado de encontrar esa fuerza para seguir adelante. Sí, claro. Encontrar esa fuerza la tienes que sacar de donde sea, ¿no? Y está dentro de ti, o sea, no está en otro lado, porque ir por la vida buscando esa fuerza en otra persona es lo que nos lleva a esta parte de la decepción, ¿no? El querer tener una compañía, dice, necesito alguien que me cuide, que me proteja, y ir encontrando otras personas rotas, que hoy sé
que dices, pues ¿cómo me va a ayudar si él también está buscando lo mismo, ¿no? Tienes que cuidar de ti misma. Tienes que cuidar de ti. Es complicado también cuando ves a alguien y le quieres decir, no es así, por ahí no es, y te dice no, o cree que lo va a lograr, y cree que lo va a lograr, y dices, ya sabes que no lo va a lograr, pero tampoco puedes decidir por esa persona, que esa es una de las partes más dolorosas, yo creo que en el proceso de acompañamiento. Entonces dejar que la otra persona viva su proceso. Exactamente, dejar que las otras personas vivan su proceso. ¿Y cómo encuentras en estos sueños rotos, en estas historias que te simbran, en tu propia historia, Lidia? Yo sé que dijiste que no hay recetas, pero ¿qué te inspira a seguir día tras día en esta tarea compleja de acompañar, de sembrar conciencia y esperanza y sobre todo de acompañar? Primero encontrarme a mí, o sea, descubrir a una Lidia que no conocía. Por eso al inicio era de quién es Lidia. Yo creo que te puedo narrar dónde nací, dónde crecí, de quién soy hija, pero esa Lidia se sigue descubriendo. Entonces, primero descubrirme a mí, acompañarme a mí, de la mano con otras personas que ya han vivido el proceso, y hoy encontrar a alguien que sí quiere acompañamiento. Yo no creo, muchos dicen, es que vamos a ayudar a otros. Yo digo, híjole, eso es como algo muy fuerte creer, o sea, sería creerme superior a alguien que yo lo voy a ayudar, no, yo solamente puedo acompañarle, y si quiere decirle, a mí me ha funcionado esto para hoy sentirme como me siento, vivir como vivo, poder poner la cabeza en la almohada y quedarme dormida, y aparte me dice, ¿cómo te puedes dormir con tantas cosas que están pasando? Y yo, pues no las puedo solucionar. O sea, me preguntaba, ¿lo puedo solucionar, sí o no? No, ok. Entonces, con permiso, me voy a dormir. Pero ir acompañando es ahí donde encuentro justo esta parte en, los otros que quieren compañía, en entender cómo se sienten esas otras mujeres que están viviendo ese proceso de todo, hoy más con las familias de personas con problemas de consumo, que es donde digo, sí sé lo que está pasando, sí sé lo que están sintiendo, y eso es como lo que me motiva a decir, no te lo puedo solucionar, pero te puedo acompañar, y eso me deja algo muy bonito. Es importantísimo. Creo que esta palabra de acompañar, de estar a veces en silencio, y qué difícil, ¿no? Que ahora es muy complejo. Yo empezaba con esta idea de este podcast justo para acompañar desde las redes sociales, de replicar la esperanza. Y tú dices algo muy importante, Lidia, y yo te veo como este sueño que guía y que alumbra y que acompaña, porque al final, ahora después de todo esto que amablemente nos has compartido de tu historia y de tu proceso, ¿qué significa o qué resignifica para ti encontrar a esa Lidia que sí ha ido cumpliendo sus sueños? Esta palabra, ¿a dónde van más sueños? ¿Qué otras cosas quiere seguir haciendo Lidia? Esa parte de resignificar, yo cuando analizaba o pensaba o compartía lo que yo he vivido, es compartirlo desde la tragedia. Es que me pasó, es que a mí, es que yo, es que fui, o sea, desde el ser víctima, y poco a poco he ido resignificando de si no hubiera pasado todo lo que ha pasado, no hubiera aprendido todo lo que he aprendido, y no estaría hoy yo aquí. Y justo el sueño viene en la pregunta, o sea, sí, pero ¿qué sigue? Hoy estoy aprendiendo sobre violencia de género, y escuchar casos que me sorprenden mucho, y que digo, que puedo encontrarme de, yo viví eso y no sabía qué era, pero hoy sí le puedo decir a alguien qué es, o qué es lo que está viviendo, qué es lo que está pasando. Entonces, el seguir adelante y seguir construyendo viene, no la certeza de qué, porque yo puedo decirte mi plan es pero la vida
y la humanidad me pueda llevar a otro camino. Qué bonito. Y fíjate, es bien importante y agradecerte porque, bueno, pues yo conozco a Lidia haciendo servicio en casas de atención a mujeres, a niñas, cada vez con problemas de consumo en edades más tempranas, en atender a otras mujeres. Y me gustaría que en ese reconocimiento esta Lidia se vea, ¿no? En programas de radio, en espacios en la universidad, en muchas comunidades que probablemente cuando estabas en esa fábrica de azúcar no te imaginabas. ¿Qué le dirías a esa Lidia pequeñita, más chiquita, de 6 7 Uy, qué años, fuerte, que te mira hoy desde este sueño? qué fuerte, Fabi. Decirle a esa Lidia adolescente que eso que cree que está perdido no está perdido. Que es algo de momento, de experiencia de vida y que con el tiempo vale el esfuerzo. Así es. Eso le diría a esa Lidia adolescente que en ese momento creyó que todo estaba roto, que todos sus sueños estaban rotos. No es real, también es una fantasía. Entonces, hoy estamos aquí y hoy se lo puedo decir. Gracias. Y muy importante porque no solo se lo dijiste a esa Lidia pequeñita, yo creo que también se lo dijiste a quienes hoy nos escuchan y están dudando, a esas mujeres que también sienten que todo está perdido y que tu mensaje y lo que nos has compartido pues es algo muy poderoso, muy poderoso. Si crees que lo que estás viviendo en este momento es el fin de todo, de todos los sueños, yo creo que es el comienzo. En algún momento creamos un taller de resurgir en fragmentos y que justo habla de eso. No todo lo roto está perdido, ¿no? También con lo roto se puede construir algo maravilloso y que justamente ese taller habla con pedazos rotos podemos construir una obra de arte. Entonces, si hoy está rota y crees que está todo acabado, con eso puedes construir una obra de arte. Y qué bonito. Yo creo que no solo este taller retomas este mensaje de la cultura japonesa, ¿no? De cuando una cerámica se rompe y la vuelven a reconstruir y hasta con oro, es más valiosa porque tiene todas estas heridas que le han hecho ser quien es y le acompañan en esa valía. Qué importante. Gracias, Lidia. La verdad es que no solo como otras mujeres nos sentimos reflejadas. Yo sí quiero decirle aquí a la comunidad de soñadores que siempre digo que no existen las casualidades, que existen causas poderosas para encontrarnos, para caminar en estos espacios y encontrarnos e invitarte a este espacio. La verdad es que ha sido para mí pues un súper honor. Tienes toda mi admiración y Gracias. te veo como te digo que estás haciendo este otro programa, que al final sigues generando pues esta comunidad y este acompañamiento en momentos tan complejos y tan importantes, ¿no? Ahora parece que tenemos al alcance muchísimas cosas, pero el cuidado mutuo, el acompañamiento, creo que debe ser algo que siga resignificando pues el centro de nuestras sociedades, de nuestras comunidades y el mismo, ¿no? De darle esta dote de humanidad a las personas. Sí, justamente en la pregunta venía de esa parte de vernos comunicando y compartiendo la experiencia de vida y cómo esto puede llegar a otros oídos donde alguien pueda escuchar y diga, con el simple hecho que diga, yo he vivido eso, yo lo estoy viviendo, yo me siento así, a mí me duele, es algo maravilloso, algo que no sucedía hace muchos años, que las redes sociales han venido a abrir, si bien para muchas otras cosas, pero la que a nosotros nos interesa es esta,
el llegar a más oídos de personas que se quieran rescatar, porque el príncipe azul no va a llegar a rescatarnos. Entonces hay que sacar la armadura y rescatarnos solitas. Y con una persona que se identifique y diga, yo quiero salir de aquí, híjole, ya estamos del otro lado. Igual con una familia que diga, yo no quiero vivir el proceso de la adicción porque es un trabajo familiar, ya también estamos del otro lado, y que muchas veces no va a ser tu familia, o no va a ser tu sobrina, tu prima, tu hermana la que te escuche y la que le llegue, porque recordemos que la primera etiqueta pues viene ahí, ¿no? ¿A qué me va a venir a decir a mí Claro. si aquí ha Si vivido toda la ella, vida? ¿qué hizo? Si Sí, ella sí, no. hizo, si ella lo otro. Pero justo ahí, no, es como una de las máximas en el acompañamiento y en ayuda mutua, esto de vas a poder acompañar a otros, menos a los tuyos, porque ellos son los que menos van a creer en ti. Qué complejo, pero mira, se pueden caer estos estigmas, estas etiquetas, Claro. y el que el día de hoy tú nos compartas pues esta experiencia, yo creo que va a abrir por ahí muchas posibilidades de que la luz se haga, y como lo decía en esta frase al principio, los que ayudan a otros a brillar lo han entendido todo. Y especialmente para ti, Lidia, pues este poema que quiero compartirte, porque me resonó contigo y con mucho cariño, pues también para nuestra comunidad de soñadores. Los que ayudan a otros a brillar lo han entendido todo. No buscan focos ni aplausos vacíos, ni vitrinas de ego. Su grandeza habita en el silencio de quien enciende luces sin apagar la suya. Son faros en costas ajenas, que se guían sin pedir camino. Son manos que empujan alas, sin esperar que las alas regresen. Entienden que el brillo no se gasta, que la luz no se divide, que ayudar a otro a encontrar su fuego es en verdad avivar el propio. No temen al éxito ajeno, porque saben que el verdadero triunfo es ver florecer lo que alguna vez ayudaron a sembrar. Los que ayudan a otros a brillar ya no compiten, porque han comprendido que en esta vida el amor y la luz se multiplican al compartir. Para ti, querida Lidia, Gracias. con mucho cariño, Muchas gracias. de Ronald Rolón, y pues esto es Se Buscan Sueños. No sé si quisieras compartir alguna otra cosa con esta comunidad de soñadores para despedirnos y pues agradecerte enormemente, Lidia. Sí, hablando de la fe y hablando del poema, hay una alabanza por ahí que dice, hazme brillar como a las estrellas, y que tiene mucho que ver esto, ¿no? Hazme brillar como a las estrellas para que otros puedan ver que sí podemos brillar. Entonces, sí se puede brillar. Cuando creas que estás apagada, siempre vas a poder volver a brillar. Claro que sí. Y a brillar, soñadoras y soñadores, muchas gracias. Fue, pues, como les decía yo, un capítulo de esta segunda temporada. No se olviden de seguirnos, de seguir compartiendo estas historias, de suscribirse para que tengan ahí todas las novedades y no se pierdan todos los capítulos y las sorpresas que tenemos para ustedes. Muchas gracias. Gracias, Lidia. Gracias, Fabi.